¿Es el actual estado de Israel el pueblo escogido del que habla la Biblia? Bueno, es una buena pregunta porque tiene que ver con una pregunta de orden doctrinal, y a la luz de la Escritura, basada en Romanos capítulo 11, el versículo 1, la respuesta literal, corta y sencilla es sí. Pero entonces es necesario hacer una explicación mucho más vasta. Me gustaría que lea, por favor, Romanos 11.1. Si alguno me ayuda a buscar algunos textos, no voy a usar tantas citas bíblicas para no extenderme demasiado, pero sí es importante. Ese texto es uno de los textos más claros de la Biblia. Y Romanos 11.1 dice: digo pues, y aquí está hablando el apóstol Pablo en pleno Nuevo Testamento, con referencia a la nación de Israel, y obviamente a lo que tiene que ver con la profecía de la restitución de esa nación como Estado. Dice: ¿ha desechado Dios? Y mire la pregunta: ¿a su pueblo? No dice a el desechado pueblo, no dice al que no era pueblo, no, o solo fue pueblo, dice en tiempo presente continuo. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Y luego dice: en ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la tribu, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Luego reitera: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Si ustedes leen por lo menos desde el capítulo 9 y en adelante, van a tener una noción más amplia. Es más, esta pregunta, yo tengo una serie, para los que quieran profundizar en el tema, que la titulé Escenarios, Israel e Iglesia. Aún no la he terminado, pero por lo menos llevo ya al menos unas 6 horas ahondando un poco con referencia a lo que es distinguir entre Israel y la iglesia. La iglesia tiene privilegios de tiempo de gracia, es decir, sabemos que el pueblo de Israel fue el pueblo del Señor en el Antiguo Testamento, pero según este pasaje sigue siendo el pueblo del Señor. No obstante, es una nación que está según los mismos capítulos del libro a los Romanos, o la carta a los Romanos, está en una etapa de endurecimiento parcial. Ese endurecimiento parcial es parte, oigan bien, de la providencia divina para que tú y yo podamos ser parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Si ellos no hubiesen tenido ese endurecimiento en parte, que lo siguen teniendo hasta el día de hoy, una buena parte de ellos, tú y yo no tendríamos derecho a lo que hoy tenemos por la gracia de Dios. Es decir, Dios siempre se sale con las suyas. En otras palabras, si no fuese por el endurecimiento en parte de esa nación, tú y yo nunca llegaríamos a ser parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Porque la Biblia dice en Juan que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero luego dice: más a los que le recibieron les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí hay una clara distinción entre los privilegios de Israel y los privilegios de la iglesia. Si usted va al origen de la promesa, del origen de esa nación, usted se dará cuenta que cuando a Abraham se le dan las promesas, a él se le dan por lo menos una promesa en un sentido triple. Número 1, se habla de que su descendencia sería como las estrellas del cielo. Número 2, se dice que su descendencia sería como las arenas del mar. Y número 3, dice que sería como el polvo de la tierra. Y sabemos que a través de Abraham vienen 3 descendencias impresionantes, y una de ellas es en un sentido espiritual. La primera descendencia, tipo polvo de la tierra, tiene que ver con los descendientes de Ismael. La segunda descendencia, tipo arenas del mar, tiene que ver con la nación de Israel, del pueblo hebreo como tal. Y la tercera descendencia, tipo estrellas, viene a través de la descendencia de Cristo, que somos nosotros, que es la iglesia. Entonces, en ese orden de ideas, la verdadera iglesia básicamente nunca tendría un problema con la iglesia y con Israel, precisamente por el hecho de que entendemos que Dios tiene promesas específicas tanto para la iglesia como para Israel. Existe una falsa y diabólica doctrina que se llama la doctrina del reemplazo. Y la doctrina del reemplazo dice que lo que le pertenecía a Israel ahora supuestamente lo tiene la iglesia. No obstante, yo creo en un Dios que nunca falla a lo que promete. Y Él prometió restaurar a la nación de Israel
Y lo que pasó el 14 de mayo de 1948 no fue producto del azar, ni del accidente, ni de la casualidad, sino producto de la soberanía de Dios y del cumplimiento de uno de los pactos que tiene que ver con el pacto de la tierra para la nación de Israel. Ahora bien, sabemos que esta nación, aunque sigue siendo pueblo, vive en rebeldía, tiene muchas cosas que no están bien delante del Señor. Y entre ellas, todo eso hace parte de un propósito. Número uno, el propósito que entre la iglesia. Número dos, el propósito de que este tiempo de gracia se extienda para muchos otros más, para ser iglesia. Y además de ello, porque Dios ya tiene una forma muy especial como tratará con ellos, y es lo que la Biblia le llama la tribulación de Jacob, que tiene que ver con el tiempo en el cual ellos van a sufrir mayor persecución de la que ya han sufrido desde el año 70 DC o después de Cristo, en la época de la destrucción del templo, que fue prácticamente una de las cosas más horripilantes que les ha ocurrido a través del famoso Tito Flavio Vespasiano. Sabemos que destruyeron el templo y hubo una hecatombe en aquella nación, fueron esparcidos, y el Señor permitió en su soberanía divina que por allá el 14 de mayo de 1948 Dios permitió que la nación de Israel, en medio de todo un escenario que Dios mismo permite para que se cumplan promesas específicas, como por ejemplo la promesa de la restauración del reino, de la restauración de la tierra y la restauración de las promesas. Entonces, la respuesta es sí, es el pueblo. El Señor mismo dice que Él no ha desechado o ha rechazado a su pueblo. No obstante, la iglesia tiene una particularidad, y eso es razón de gozo para nosotros, y es que ellos nunca serán la esposa del Cordero. Nosotros como iglesia, en cambio, somos la esposa del Cordero. Ellos como máximo son llamados los amigos del esposo, mientras que la iglesia será la desposada por ahora, y luego en las bodas del Cordero llegará a ser la esposa del Cordero. Entonces, básicamente hay mucho más que decir, pero si alguno desea ahondar, yo estoy escribiendo una literatura que se llama así, Escenarios Israel e Iglesia, donde ya uno puede profundizar más, pero por lo menos con esto la idea es dejar eso claro en cuanto a ese asunto. ¿Cuál entonces es la posición nuestra en cuanto a esa nación? Número uno, orar por la paz de Israel, orar por la paz de Jerusalén, porque esa nación se ha convertido, le guste al diablo o no le guste a los ideólogos del mal o no, pero es una nación que es el epicentro de muchos sucesos, que lo que ocurre allí ocurre como el efecto de la gota en el agua que va expandiéndose, y aunque comienza en ese pequeño y diminuto territorio que hoy en día en tan pocos años de formación ya es una potencia mundial en todos los sentidos de la palabra, lo cual tampoco es casualidad, es resultado de las promesas de bendición para aquella nación, y en medio de todo eso vemos cómo esta nación ha llegado a tener una influencia tal, y la prueba de ello es que toda nación que ha emitido un concepto negativo contra aquella nación siempre ha entrado en ruina. Lamentablemente pasó con Colombia en la época de la formación de la nación del Estado de Israel. Colombia, en su época, votaron en contra de la formación de ese Estado, y nuestra nación cayó en un caos de ruina, de sangre, de grupos de todo tipo que han causado ruina a nuestra nación. Y actualmente el presidente actual lamentablemente emitió un concepto de no amistad con aquella nación. Y amados, la Biblia es clara: todo aquel que maldice lo que Dios ha bendecido va a ser maldecido, y todo aquel que bendice lo que Dios ha bendecido va a ser bendecido. Por aquellos que alguna vez dudan y dicen, pero mire lo que está pasando, mire lo que está sucediendo, mire lo que han hecho. Número uno, el juez de ellos es Dios, y Él sabrá cómo tratar con ellos, y no van a salir impunes. No obstante, nosotros como iglesia no podemos atrevernos a hacer algo tan loco y descabellado, como sé que hay algunos grupos cristianos a nivel global que hoy en día atacan también a la nación de Israel, lo cual es contrario a las promesas y a los pactos que Dios tiene, y a la vez puede traer juicio para nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Como dice la Biblia, orar por la paz de Jerusalén. Es básicamente lo que puedo decir en cuanto a ello. Una pregunta que llegó ahorita, y creo que va de la mano con lo que se está diciendo. Dice, lo que está pasando en la tierra de Israel son señales de la venida de Cristo. ¿Estamos más cerca? Muy buena pregunta. Hay un pasaje que es muy contundente en la Biblia, y es Mateo 24,
entre otros. Pero Mateo 24 es un pasaje escatológico donde Jesús habla acerca de una serie de episodios que tienen que ver con señales específicas. Además, ahí en Mateo 24 hay por lo menos 12 señales muy particulares que en el contexto original, y cuando uno lo analiza a fondo, todas en su gran parte tienen que ver con la nación de Israel. Por ejemplo, entre algunas de ellas dice que cuando veáis que la higuera ha florecido, entonces sabéis que el verano está cerca. Los que conocen un lenguaje profético saben que la higuera en la Biblia, es más, no quisiera sonar de pronto no sé, quiero ser cuidadoso en decirlo, pero tengo también una serie referente a eso que se llama, actualmente se llama Una mirada en el calendario de Dios, donde he abordado por lo menos durante más de 20 horas a profundidad cada uno de los escenarios escatológicos y proféticos, entre ellos lo que tiene que ver con las señales que aparecen en Mateo del capítulo 24, para poder ahondar, ya que aquí obviamente por tiempo será muy práctico. Cuando la Biblia dice que la higuera florezca o esté floreciente, se refiere a la nación de Israel. Como nación, esta nación ha empezado a florecer, y vaya de qué manera. Nosotros somos una nación muy amada. Yo amo Colombia, amo mi país, deseo lo mejor para nuestra nación, pero en la cantidad de años que lleva formada nuestra nación no hemos llegado ni siquiera a ser un país que haya salido de lo que se llama el mundo de lo tercermundista. ¿Por qué? Porque no hay una bendición sobre la nación, entre otras cosas porque hay unas cantidades de razones de tipo espiritual que han maldecido nuestra tierra. Nosotros cristianos debemos ser razón de bendición de nuestra nación. No obstante, esa nación tiene promesas de bendición, y en menos de lo que muchas otras naciones del mundo han podido hacer, ellos han llegado a florecer en todos los sentidos de la palabra, incluso en los sentidos bélicos. Se habla que tienen por lo menos 9 bombas nucleares, cosa que otras naciones no están ni cerca de completar ni la primera. Se habla de tecnología, se habla de riqueza, se habla de un avance tecnológico impresionante, un avance científico extraordinario, y lógicamente es una potencia mundial. Y esto no es obra y gracia de la casualidad, sino de la diosualidad y de la diosidencia. Es decir, Dios está detrás de todo eso, y es interesante cómo esta nación ha florecido tanto. Pero la Biblia es muy clara que cuanto más florezca dicha nación, la Biblia dice allí, texto seguido, sabéis que el verano está cerca. Cualquier estudioso de escatología sabe que verano en la Biblia, en ese capítulo 24 de Mateo, se refiere a la aparición del sol de justicia. Y el sol de justicia es Cristo Jesús. Y cuando Cristo Jesús aparezca, viene el verano verdadero para esta tierra, que será el tiempo tribulacionario. Y cuando Él aparezca, literalmente Él viene por varios propósitos. Uno de ellos, tratar y completar la obra con su pueblo Israel. Número 2, enjuiciar a las naciones que para aquel entonces estén bajo la influencia absoluta del gobierno anticristo. Y además de ello, destrozar por completo lo que tiene que ver con el imperio de las tinieblas durante ese tiempo. Entonces, esta solo sería un ejemplo, porque no podríamos decir aún más. No obstante, en el contexto también habla de guerras, habla de rumores de guerras, habla de una cantidad de escenarios que están ligados a la nación de Israel, y es muy interesante saber cómo todo lo que ocurra en aquella pequeña y minúscula nación puede llegar a repercutir en todos los aspectos de la vida. Hay gente que dice, bueno, eso es un asunto de ellos allá, y ellos no saben, por ignorancia muchas veces, que su gobierno tiene nexos, tiene contratos, tiene algunos tipos de asociaciones, ya sea con las naciones amigas o enemigas de Israel, así que al final termina afectando a todo el mundo lo que pase en esa pequeña nación. ¿Obra y gracia de la casualidad? No, todo está fríamente calculado, como dirían bien por allí, pero en el plan de Dios, Dios todo lo tiene determinado, y damos gloria a Dios, pues, porque para Dios nada se sale de control. Bien, muchas gracias. ¿Cuáles son las enfermedades que se conocen o se han dado a conocer como enfermedades del mundo? ¿Son la consecuencia del pecado que también puede ser generacional? Bueno, no sé si la pregunta la alcanzo a comprender. Dice enfermedades del mundo, pero no sé a qué exactamente se refiere.
Pero si hablamos pues, del mundo como sistema, en la Biblia habla del mundo como en varios aspectos. Por ejemplo, en Salmo 24 habla del mundo como planeta, dice Jehová la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan. También habla en Juan del mundo como individuos, dice en Juan 3:16 que Dios amó de tal manera al mundo, pero habla ya no del planeta sino de los individuos. Pero el mismo Juan en una de sus cartas habla del mundo como sistema. Entonces, si yo voy a ser bíblico, tengo que ceñirme a la expresión de enfermedad del mundo. Evidentemente no habla ni del planeta, ni tampoco está hablando de los individuos propiamente, sino de el cosmos. Cosmos en la Biblia es una expresión que tiene que ver con el mundo como sistema de mal, como sistema de iniquidad, como sistema de maldad. Y evidentemente la Biblia dice que los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, dice la palabra del Señor a través del apóstol Juan. Y allí podíamos encontrar la triple manifestación que enferma a través de la influencia del mundo. ¿Y cuál es la triple manifestación? Todo lo que afecta los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, finalmente afectan el alma del cristiano y aún del no cristiano. Y cuando una persona no conoce esto, yo hice un foro hace unos días, lo llamé Siendo libres de nuestros enemigos. En ese foro hablábamos un poco acerca de los 3 enemigos del cristiano. Uno de ellos es el mundo, el otro es el diablo y el más fuerte de todos, aunque la mayoría lo ignora, es la carne, son ellos mismos. Entonces, en ese sentido, el mundo, para poder enfermar, tiene que aprovecharse de esas debilidades. Las debilidades de la carne, toda tendencia a lo que es malo y contrario. Las debilidades de los ojos es todo aquello que puede producirle a él codicia, puede producirle a él avaricia, etc. Y la vanagloria de la vida, el deseo de poder, el deseo de fama, el deseo de reconocimiento, eso evidentemente enferma. Y ahí, en cuanto a la pregunta que mencionaban allí, si una persona, aún estando ya en Cristo, se sigue sintiendo seducida, tentada por el mundo como sistema, definitivamente esa persona no necesariamente tiene una maldición generacional como tal, pero sí está abriendo las puertas de par en par e invitando a la maldición a gritos, porque definitivamente Jesús fue nuestro ejemplo de cómo vencer al mundo. Recuerden que a Jesús le hicieron el triple ataque también. El diablo le dice, aprovechando lo que él, obviamente Jesús nunca pudo encontrar, fue esa triple debilidad que todo ser humano tiene: deseo de los ojos, deseo de la carne y vanagloria de la vida. Pero Satanás aún así lo intentó y le hizo el triple ataque. ¿Cómo lo hizo? Le dice, mira, si eres hijo de Dios, pues di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús tenía 40 días de ayuno, tenía hambre. Entonces él ataca el deseo de la carne. Aún así, el Señor le responde con una palabra poderosa: no solo del pan vivirá el hombre. Él reprende, vence al diablo con la palabra. Pero también vemos cómo el mismo Satán le dice a Jesús: entonces, mira, te doy todos los reinos, todos me han sido dados. Eso es un ataque a la vanagloria de la vida, y aún así el diablo perdió definitivamente su oportunidad. Y por último le hace un ataque y le dice: bueno, si eres hijo de Dios, pues lánzate, el Señor mandará sus ángeles, en fin. Pero ¿qué sucedió? El Señor también le da un golpe certero a este ser demoníaco, porque le dice al Señor Dios, el Señor le dice, no, es decir, le responde con la palabra, y en ese escenario lo que hace es contrarrestar ese mensaje de muerte que venía de allí. Entonces, finalmente, cuando uno observa todos los ataques que Satanás ha querido hacer contra el cristiano, y nuestro modelo de cristianismo es Cristo, y siempre vendrá contra el cristiano para enfermar a través del mundo, siempre va a utilizar esos 3 elementos: carne, ojos y vanagloria de la vida. Con Jesús no pudo, y con el verdadero cristiano tampoco podrá. Amén. ¿Qué puede sentir una mujer? ¿Qué puede sentir una mujer que fue víctima de violación y descubre que está embarazada y sabe que es pecado? ¿Cómo enfrenta este conflicto entre su dolor, su fe y su situación? Bueno, en ese escenario lo que es pecado es la violación. Es lo primero que hay que entender. ¿Qué fue lo que es pecado en el contexto? Pues que la abusaron. Eso es condenable tanto delante de la ley de los hombres como delante de la ley de Dios. Es decir, el ser humano puede condenar el crimen, pero no puede condenar el pecado. Dios condena tanto el crimen como el pecado. En este caso, violar a una mujer es un crimen, tanto ante la ley humana como ante la ley divina.
No obstante, además de ser un crimen, es un pecado deleznable o detestable, y en ese sentido Dios también condena ese pecado. Y teniendo en cuenta esto, ¿qué puedes sentir? Definitivamente vacío, dolor, rechazo, baja autoestima, menosprecio y una cantidad de cosas. Y entre las múltiples que puedes sentir si queda embarazada, es un deseo que en lugar de, digamos, ayudarle a futuro, le va a hacer mucho más víctima y le va a hacer mucho más daño. Es decir, ya sufrió algo terrible y algo indeseable como es el abuso sexual, pero Satán utiliza mucho el sistema de la victimización, y una de las cosas a la que lo puede llevar a sentir es el deseo de quitarle la vida a esa criatura, por ejemplo, vía aborto, bajo una de las causales que hay aquí en Colombia, de una ley humana que no es legal delante de Dios, aunque es legal delante de los hombres. Recuerden, todo lo que es legal delante de los hombres no es legal delante de Dios. Los hombres han legalizado muchas cosas que Dios considera abominables. Y en ese sentido, una persona así puede llegar a sentir y hasta pensar en quitar la vida a aquella criatura o a aquel ser que ha nacido. Pero cuando uno analiza desde una perspectiva amplia y bíblica, número uno, la vida es un milagro de Dios. Y nadie puede dar vida, incluso hasta los transhumanistas, para poder tratar de crear a alguien por medio de la clonación o lo demás, no pueden hacerlo sin un origen llamado vida. Es decir, ellos tienen que ir al origen que ya Dios dio y utilizar la genética y utilizar el ADN y lo que tengan que utilizar para hacer lo que quieren hacer, jugando a ser Dios, pero no pueden hacer más de lo que se les permite hacer. En ese sentido, muchos lamentablemente en esos contextos luchan, como dice ahí la pregunta, con sus emociones, también con sus principios, con su fe, con sus sentimientos, con una cantidad de cosas, y algunos, muchos, han llegado a intentar quitarle la vida a sus criaturas. Allí es donde la iglesia debe estar muy preparada para hacer un acompañamiento bien especial, porque hoy en día, si usted va a algunas organizaciones, que no voy a decir nombres, pero definitivamente esas organizaciones, en lugar de ayudar a la persona a que psicológicamente, emocionalmente pueda prepararse para un escenario como estos, lo empujan a cometer algo que literalmente es un asesinato de inocentes, como se llama el aborto. Algunos de ellos llegan a esa conclusión pensando que la forma de salirse del problema es pues deshaciéndose de alguien que, entre otras cosas, es el ser más inocente de todo el escenario. Estaba escuchando alguna vez una entrevista de alguien de una filosofía izquierdista, diabólicamente izquierdista, que le entrevistaban y le decían lo siguiente, le decían: mira, ¿tú estás de acuerdo con la pena capital para un violador y que en el proceso aquella mujer pueda quedar embarazada y traumas y todo lo demás? Aquel hombre abrió los ojos grandotes y dijo: no, yo no estoy de acuerdo con la pena capital para ellos. Pero al mismo tiempo le preguntó el periodista muy inteligente, le dice: ok, ¿y por qué están de acuerdo con quitarle la vida al pequeño que sí es el único inocente en todo ese escenario? Aquel personaje no supo responder nada. ¿Por qué? Porque definitivamente entrarán en una contradicción lógica. Están en contra de quitarle la vida al culpable, pero sí están a favor de quitarle la vida al inocente. Entonces, el verdadero cristianismo siempre ha cuidado y cuidará la santidad de la vida. Y lógico que esto no va a gustar. Hay cosas que tienen que ver con la santidad de la vida, no van a gustar, pero como cristianos debemos ofrecerles una ayuda en todo el sentido de la palabra. Finalmente cierro con esto. He conocido el triste caso de muchas personas que aun cuando nacieron en hogares cristianos, tomaron en medio de su desesperación, algunas porque cayeron en fornicación, porque no siempre es por violación, es decir, las estadísticas muestran que la cantidad de mujeres que quedan embarazadas no es por abuso sexual ni por violación. El altísimo porcentaje es por puro y físico desenfreno sexual, por adulterio, por fornicación y por una cantidad de locuras como esta, y quedan en embarazo y van bajo la excusa de liberarse de un problema. Yo mismo he tenido que atender, tratar, orar a personas, entre otros, en las que menos, por lo menos atormentadas por entidades satánicas, que la misma entidad que las lleva al aborto es la misma entidad que posteriormente se les aparece hasta en forma de un bebé y las atormenta. Amados, nosotros como cristianos vamos en contra de todo lo que sea muerte, vamos a favor de todo lo que es vida, porque Cristo es vida y la vida es sagrada porque es dada por Dios. Por eso
damos gloria a Dios y oramos por aquellas mujeres que necesiten ayuda en ese sentido. En lo personal, si alguien oye allá o aquí y está pasando una situación así, en lugar de nosotros señalarlos, vamos a abrazarlos, vamos a ayudarlos. Se requiere psicólogos con una visión bíblica, gente con conocimiento de sanidad interior, gente que use lo sobrenatural para apoyar a estas gentes. Y la historia está llena de personajes que hoy en día agradecen. Yo hice una serie, un material que lo titulé El aborto, cruel asesinato de inocentes, y yo amplié mucho ese tema. Es más, escribí un material, he escrito artículos, he escrito folletos sobre eso, y me llama la atención cómo cuando uno lee todos los testimonios de personas que agradecen, porque aunque mamá fue abusada, porque aunque a mamá le hicieron mucho daño, ella decidió tenerlos, y ellos dicen: gracias doy a Dios y también a mi madre, que a pesar de su dolor me decidió tener, y hoy en día son personas que bendicen también a la sociedad. Así que Dios nos ayude en ese sentido también con la iglesia. Amén. Amén. ¿Cómo enfrentar a alguien que adulteró o fornicó? Bueno, la idea no tanto es confrontarlo, es decir, no es el propósito de ir y confrontar en el sentido como de señalar, sino más bien de abrir o dar una apertura para llegar a la base o a la raíz del problema. Es decir, si una persona ha caído en adulterio o en fornicación o en cualquier pecado moral, la Biblia es clara, es decir, que si alguno hace volver al pecador del error, salvará, dice Santiago, de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, ¿cuál es nuestro llamado como cristianos? No señalar a los que han caído, pero sí brindar alternativas de salir de aquello. Porque la mayoría de los que han caído en adulterio, en fornicación o cualquier pecado inmoral, siempre la principal razón por la que caen es porque tienen problemas de autoestima, tienen problemas de baja, digamos, aparte que están mal espiritualmente, obviamente, han bajado la guardia en lo espiritual, pero el aspecto del alma, están heridos, están vacíos, sienten desamor, sienten soledad, tienen problemas, tienen crisis de todo tipo, y el enemigo aprovecha eso, que se vuelve como una especie de caldo de cultivo para su adulterio, para su fornicación, para sus maldades, y claro, lo sume en el pecado. Y Satanás es experto en aprovecharse de la debilidad del ser humano y luego señalarlo, y ese señalamiento les crea culpabilidad y les crea vergüenza. Y aparte de eso, si en la iglesia, en lugar de extender, digamos, nuestros brazos y decirle: mira, tú fallaste, tal vez lo tuyo fue adulterio, lo mío es otra forma, tal vez sea una mentira, sea un mal temperamento, todos hemos fallado de una u otra manera, pero como iglesia debemos aprender a extender las manos. Pero ¿cómo? Como dice la Biblia, literalmente en el libro de los Proverbios dice claramente que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Es decir, tampoco vas a caer en el humanismo diabólico que te dice: no lo juzgue, no le diga nada. No es que tú vayas a confrontarlo en el sentido de atacarlo, pero tampoco que con el pretexto del amor tú no le digas nada. Tú tienes que hablar por amor a esa alma, pero hacerlo con misericordia, pero y verdad. La Biblia dice que debemos hablar la verdad en amor, pero no solo amor, sino también verdad. Entonces, hay que buscar alternativas para acercarse a la persona, ayudarla, restaurarla, porque Dios es un Dios de muchas oportunidades. Lógico, que cuando una persona ya cae en un pecado de adulterio o fornicación, la Biblia es muy clara, es decir, que eso se volverá como en una especie de ignominia de muchas áreas. Es decir, va a afectar muchas áreas. La Biblia dice que fornicación, vino y mosto nublan el juicio. Entonces, que Dios ayude a aquellas personas que han caído, y nosotros también podemos, acercarnos a ellos para ayudarles, para decirles: estamos contigo, te vamos a apoyar. Ojalá en las iglesias haya un ministerio de restauración para aquellas personas. Los ministerios de restauración lo que hacen es decir la verdad, pero a la vez mostrar el camino de cómo superar este problema. No es tanto para decirle: mira, el pecado, adulterio, es para ir más allá y decirle: mira, Dios te quiere y puede ayudarte, déjanos ayudarte. Ahora, si ya finalmente la persona no se deja ayudar, pues ya no podemos hacer mayor cosa. Como padres cristianos, ¿en qué bases bíblicas nos podemos basar para guiar a nuestros hijos adolescentes cuando vemos que son tentados por las nuevas tendencias? Bueno, ¿puede repetir para escucharlo? Como padres cristianos, ¿en qué bases bíblicas nos podemos basar
para guiar a nuestros hijos adolescentes cuando vemos que son tentados por las nuevas tendencias? Ok, ahí, bueno, de las muchas cosas que pudiese decir, es más, yo lo ofrezco públicamente actualmente por la gracia de Dios, soy secretario nacional de Escuela Bíblica Dominical. Dentro de poco se va a llevar a cabo lo que se llama la Semana de la Familia Pentecostés y voy a dar un seminario virtual que se llama Generaciones Blindadas. Va a ser el lunes y martes de esa semana, ya estaré confirmando bien las fechas, que no las tengo ahora, pero voy a obsequiar un manual especial que se llama así, Generaciones Blindadas, que lo pueden utilizar especialmente para escuelas de padres y para hablar acerca de las problemáticas con las cuales hoy se enfrentan nuestros jóvenes y adolescentes. Y definitivamente las problemáticas son muchas, porque las problemáticas del joven y adolescente comienzan no desde afuera principalmente, sino desde adentro. Su mayor batalla la llevan aquí adentro, pero por supuesto lo de afuera lo que hace es reforzar, como dice la pregunta, les tentan, les seducen, refuerzan sus debilidades y los llevan a sumirse en una cantidad de cosas horripilantes. Sabemos todos los que ya pasamos por la adolescencia que es desde allí de donde surgen muchos de los grandes problemas que siguen a la persona durante toda su vida. Hay personas que llegan a los 50 y todavía tienen cosas de su adolescencia que no han podido vencer. ¿Por qué? Porque ahí es una etapa donde el ser humano es como tierra fértil para muchas cosas y oramos a Dios por ellos. Entonces, dentro de las prácticas bíblicas hay un texto que en tan pocas palabras resume qué es lo que debería ser. El texto dice en Proverbios 22:6, si no estoy mal me lo confirma por favor, dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahora, ese instruye significa 4 cosas claras. La razón por la cual la mayoría no han sido eficaces, yo doy testimonio, tengo el privilegio de tener un padre y una madre maravillosos y ellos hicieron esa práctica en mí, de instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La palabra instruye en hebreo no solo significa lo que la mayoría creen. Algunos dicen, pero ve, yo ya le enseñé el versículo, ya sabes. No es solo eso. Instruye en el idioma original significa, número 1, transmite la idea, número 1, de enséñale dedicadamente. Es decir, para tú poder enseñar tienes que primero aprender. Y uno de los problemas primordiales de los padres es que hay muchos padres que no tienen ni la remota idea muchas veces de las bases fundamentales de la fe y mucho menos de las cosas con las que luchan sus adolescentes. Entonces, una de las primeras cosas que los padres deben hacer es entrenarse. Lamentablemente hoy no hay una escuela que diga escuela de padres. No, en las iglesias cristianas debemos proveer seminarios especiales, capacitaciones especiales. ¿Para quiénes? Para los papás. Los papás necesitan ser formados. Hay muchas cosas con las que ellos luchan, y ese de instruye al niño significa enséñales dedicada o consagradamente, y eso significa que la persona debe estar completamente empapada de las realidades con las que luchan sus hijos. A veces los hijos hablan en un lenguaje técnico de problemas y cosas horripilantes, aún en la misma mesa delante de papá y mamá no tienen ni idea de qué están hablando los hijos. Sí, una palabra nueva. Y conocí el caso de una familia con un adolescente que su hija hablaba acerca de compartir imágenes sexuales a través de WhatsApp en un lenguaje muy de ellos, muy juvenil, y papá y mamá se reían y no sabían de qué estaba su hijo hablando, su hija, enfrente de ellos. ¿Por qué? Porque hay ignorancia y Satanás aprovecha la ignorancia de los padres para destruir la ignorancia de los hijos también. Entonces, primero, instruye es enseña educadamente y consagradamente. Segundo, esa palabra instruye significa ejemplifica. Es decir, sea un ejemplo de vida. No solamente enseña, sino que lo que tú enseñas, lo vivas. Y tercero, esa palabra instruye significa que debes estar dispuesto a supervisar que se haya aprendido bien. Es decir, es una dedicación. No es simplemente ya le enseñé, no, sino que tú supervisas. No te conviertas como en un Elí. Elí fue muy permisivo y mire cómo terminó él, desnucado, y cómo terminó sus hijos, terminaron terriblemente mal. Y cuarto, esa palabra instruye al niño. La palabra niño en hebreo no solo se refiere a un niño pequeño, la palabra en hebreo realmente acoge la idea de un pequeño hasta una persona que ya ha entrado en los albores o en los inicios de la juventud, es decir, toda la etapa de la infancia, la preadolescencia, la adolescencia, incluso la juventud. En otras palabras, papá, mamá tienen una enorme responsabilidad, enseñar no solamente consagradamente, con conocimiento, supervisar que se haga,
ese era un ejemplo. Y lo último, lo más importante, la palabra instruye también significa corrige y disciplina lo que no está bien. Lamentablemente la mayoría de padres hoy son muy tolerantes. ¿Dónde está el muchachito de 14, 15 años, hermana? Ah, sí, está allá dentro del cuarto con la novia. No sé qué está haciendo, pero por allá está. Tú no puedes ser permisivo. Tú necesitas ser lo que eres autoridad en tu casa. Y si en tu casa tu autoridad es Cristo Jesús, tú también debes ser una autoridad para el beneficio de tus hijos. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Qué piensas sobre el divorcio? Lo que pasa es que está como abierto. Sí, bueno. Literalmente yo pienso en cuanto a lo que la Biblia dice. Malaquías 2:16 es claro. Dice, yo aborrezco el divorcio, o yo aborrezco el divorcio. Es decir, yo quiero tener una mente de Cristo, y la mente de Cristo dice literalmente que el divorcio es algo aborrecible delante de Dios. El divorcio no es otra cosa que una alternativa que las tinieblas han ofrecido desde la misma antigüedad, con el objetivo de solucionar supuestamente los problemas de los hombres, pero aún psicológicamente se ha podido demostrar las grandes problemáticas en las que se sume una persona que entra en el divorcio. Es decir, algunos creen que el divorcio es la solución. No, el divorcio no es la solución. Cristo es la solución a los problemas de los hogares. El divorcio lo que hace es romper muchas vidas. Rompe a quien se divorcia, rompe a quien lo divorciaron, rompe a los hijos de los que se divorciaron, rompe el corazón de la familia de los divorciados. El divorcio, pueden muchos decir, es problema mío, pero no es problema tuyo, es un problema de toda una generación. Entre otras cosas, yo escribí un libro que se llama Matrimonio y Divorcio a la luz de la palabra, donde si ya queremos analizarlo pues más profundamente, el capítulo 9 del libro explica a profundidad el capítulo 19 de Mateo, donde se habla acerca del divorcio, cuando los fariseos le preguntan a Jesús sobre el tema. Y ya pues ahí en realidad es el capítulo más amplio de mi libro donde hablo sobre ese tema más a profundidad. Pero básicamente el divorcio es un intento del hombre para tratar de traer soluciones, pero es literalmente similar a pensar que para poder solucionar los problemas de un hogar, cuando el mejor ejemplo que alguna vez leí que me llamó mucho la atención es comparar el divorcio con el pensar que si una persona tiene un problema en el ojo, tal vez una basura, algo que le estorba, pensar que el divorcio es la solución es como pensar que quitarse la basura del ojo no es la solución, sino quitarse el ojo completo, en lugar de ir por la basura. Muchas personas, yo tengo un capítulo ahí en el libro que se llama Proceso antes del divorcio, donde se habla de todos los pasos que una persona debe tomar a nivel de iglesia, cómo debe buscar una restauración, una ayuda en todo el sentido de la palabra. Y definitivamente el divorcio se ha hoy en día vuelto lastimosamente en un asunto tan fácil. Hoy en día se habla del divorcio express y se habla de una cantidad de cosas por el estilo ya en ámbitos jurídicos, y lamentablemente eso lo que hace es facilitar el hundimiento de muchas personas, porque el divorcio, a la luz de la realidad, a la luz de la revelación y a la luz de la razón, es una puerta abierta a la maldición generacional que entra por medio del divorcio. Al contrario, oramos para que Dios traiga unidad, traiga bendición. Y si ha habido problemas, yo tuve la oportunidad de orar por una familia que estuvieron 30 años divorciados, y cuando Cristo llegó a sus vidas, Cristo pudo solucionar ese problema. Es decir, pasaron 30 años para el hombre, pero lo que para el hombre no es posible, para Cristo sí es posible. Dios puede traer solución verdadera a ese problema. Gloria a Dios. ¿Cuál es la diferencia entre ateísmo y agnosticismo? Bueno, ateísmo, la palabra ateo significa sin Dios, es la negación de Dios. Agnosticismo significa sin gnosticismo, conocimiento, es decir, no tengo el conocimiento exacto como para negarlo. Básicamente, ateísmo significa que se niega que Dios existe, en cambio agnosticismo es que se duda que Dios existe, pero que tampoco se tiene suficiente conocimiento como para decir Él no existe. Esa es como la definición más sencilla de lo que es ateísmo y agnosticismo. El ateo niega, el agnóstico duda. El ateo dice Dios no existe,
El agnóstico dice, no lo sé todo, como para decir que Dios no existe, no tengo todo el conocimiento, pero tampoco dice si existe, tampoco lo cree. ¿Cómo influye la inteligencia artificial en la iglesia actual? Bueno, la inteligencia artificial, al igual que cualquier otra área de la, digamos, de la tecnología, es algo que depende del uso que le demos. Obviamente nosotros los cristianos debemos saber que tenemos que aprender que la inteligencia artificial no puede ser superior a la inteligencia espiritual. Porque hay personas que hoy en día dependen de la inteligencia artificial para todo y han empezado a perder hasta su inteligencia natural. ¿Por qué? Porque todo te lo tiene que decir ChatGPT, Meta, IA, te lo tiene que decir toda la inteligencia artificial. Si tú te acostumbras a eso, literalmente vas a empezar a deteriorarte. Escúchame esto, el cerebro, la mente y la memoria es similar a un músculo en un sentido práctico. Cuando se deja de ejercitar, se va a debilitar. Lo mismo ocurre con esto. Hay algunos que utilizan la inteligencia artificial o cualquier otro asunto en una mala manera, y hoy en día usted ve mucha gente que sufre de memoria, dicen ellos, ya no recuerdan, ni siquiera se aprenden el número de cédula, no se aprenden, a menos que tenga un problema ya médico, de problema de memoria, pues es entendible. Pero hay algunas personas que han perdido la capacidad de razonar, de grabar, de memorizar, precisamente por esto, porque se han, digamos, han tomado demasiado, se han apoyado demasiado allí. Y uno de los, digamos, de las formas como la inteligencia artificial ha influenciado la iglesia, diría yo que para poder ser, digamos, balanceado, cuando no se supo usar, ha influenciado la iglesia de mala manera. Por ejemplo, se habla de algunas iglesias donde, por ejemplo, utilizan la inteligencia artificial para que sea la inteligencia artificial la que les dé el mensaje del domingo. Y utilizan una mega pantalla, no invitan a un predicador, a alguien, un ser humano que razone, que piense, que haya orado, que haya ministrado, y lo vuelven todo tan mecanizado que existen iglesias prácticamente donde no hay un pastor, sino una pantalla gigante donde te sueltan hasta un bonito mensaje, pero no hay esencia, no hay unción, no hay poder, no hay autoridad. ¿Por qué? Porque se fueron a ese extremo. Hay otros que se han ido al otro extremo y es, no queremos nada con tecnología, nada con avance tecnológico, y están desaprovechando una gran oportunidad. Nosotros los hijos de Dios debemos aprender a entender que la tecnología es similar al dinero. Depende de cómo tú lo uses. Si tú usas el dinero tú puedes usar el dinero para pagar un sicario, pero también puedes utilizar el dinero para ayudar a una persona necesitada. También tú puedes utilizar la tecnología y la inteligencia artificial para algo muy malo, como también para algo que beneficie. Pero eso depende de la inteligencia espiritual con que tú lo uses. Haz este ejercicio para terminar esta respuesta. Dile al que está a su lado, no permitas que la inteligencia artificial sea más grande en tu vida que la inteligencia espiritual. Amén. Gracias por ayudarme a darme ese consejo. Amén. Voy a leer 3 preguntas que están relacionadas la una con la otra. ¿Cómo hablarle del evangelio a alguien de su entorno sin que se sienta juzgado, discriminado por pertenecer a la comunidad LGTBI? La siguiente es: los grupos LGTB siempre hablan del amor libre. ¿Cuál es la manera más indicada para hablarles del amor de Dios? Y termino con esto, que es: ¿cómo debería abordar el tema del lesbianismo en la familia cristiana con su hija? Bueno, pues son 3 preguntas que tienen que ver, pero cada una tiene algo muy importante, muy diferente, ¿no? Bueno, espero recordar las 3 preguntas para poder ser puntual en las respuestas. En cuanto a la primera, entendí, y me gusta porque para poder responder bien tengo que entender bien lo que preguntaron, que si soy el único creyente en una iglesia, en una familia, o si me la puede formular, pues sería mucho mejor, porque no quiero responder sin entenderla bien. ¿Cómo hablarle del evangelio a alguien de tu entorno sin que se sienta juzgado por pertenecer a? Ok.
Bueno, en ese caso, una de las cosas que debemos tener en balanza, y es lo siguiente, es que el cristianismo bíblico nunca en la historia de la humanidad, desde sus orígenes, desde su génesis, desde su inicio, nunca ha sido un mensaje que busque a todo el mundo. Es lo primero que hay que tener claro. Número 2, la verdad siempre va a confrontar. La verdad no siempre va a gustar. Número 3, el mensaje del Evangelio es un mensaje basado en el amor de Dios, pero el amor de Dios no solo es amor sin verdad, el amor de Dios es verdad con amor. En ese sentido, ahí está la balanza. Habrá cosas, por ejemplo, el tema del asunto de una persona que pertenece a aquella comunidad llamada LGTBIQ+, o Q+. Es una persona que, en cierto modo, al igual que cualquier otra persona, se va a sentir en alguna forma confrontado con su pecado. Solo que acá se llama, ya sea gay, lesbiana, bisexual, transexual, travesti, queer, lo que sea, intersexual, pansexual, bisexual, lo que sea. Ella se va a sentir confrontada con ese pecado en particular. Lo mismo que pasaría si yo hablo con la persona que está con un divorcio, o el borracho, el adúltero, el ladrón, en fin, cada uno con su diferente pecado, solo que acá las tinieblas han querido de alguna manera hacernos pensar que ellos se sienten más ofendidos. No, todo el mundo, es más, voy a decir esto, mucha gente se preocupa más porque la gente no se ofenda, pero les importa muy poco que el Señor está siendo ofendido con el pecado. Y lógicamente hay que tener gracia, y ese es el punto al que voy, por eso les dije, la palabra clave es balance. El verdadero cristianismo ama a toda persona, así como Dios nos ama tal como somos, pero no nos quiere así como somos. Es decir, hay gente que dice, no, pero es que Dios me ama, sí, te ama muchísimo, pero no te quiere así con tu pecado. Seas borracho, seas lesbiana, seas gay, seas bisexual, seas adúltero, seas promiscua, seas lo que seas, es decir, o mentiroso, o ladrón, lo que sea. Cuando una persona es confrontada con la verdad de Dios, solo tiene dos opciones. Uno, cae de rodillas delante del Señor y en humildad dice, reconozco mi pecado. O dos, endurece su corazón y quiere seguir viviendo la vida loca. Tiene solo dos opciones. Dios no los obliga a recibir a Cristo, no los obliga, pero sí los convence, les da cuerdas de amor, les habla con gracia, les puede tratar de ayudar. No obstante, ¿cómo hablarle a esas personas? Una de las primeras formas es hablarles con verdad. Pero cuando digo hablarles con verdad, no se trata que tú le digas, eres esto o eres aquello, sino más bien habla de las necesidades del alma de esa persona, es decir, cuáles son las heridas en su alma que abrieron puerta para este pecado. Yo he tenido la oportunidad de hablar con personas de esas comunidades en muchas esferas, en muchos niveles, y he llegado a algo que me ha tocado profundamente, y es que la mayoría de ellos terminan, cuando al principio muchos ponen una barrera, ponen una pared, porque siempre piensan que están siendo señalados, pero cuando se acerca con gracia, con amor, con amistad, con ese tipo de personas, en algún momento abren su corazón y la mayoría, yo he tenido la oportunidad de verlos con lágrimas en sus ojos, diciendo, muchos de ellos, yo en algún momento de la vida fui abusada, fui abusado, me abusó mi hermano, me abusó mi papá, me abusó mi tío, me abusó el vecino, me violaron muchas personas, me hicieron esto, aquello. Es decir, si tú quieres abordar a esa persona, además de hablarle con verdad, además de hablarle con amor, muéstrale que te interesa el bienestar de esa persona. Y para interesarte el bienestar de esa persona hay una pregunta clave y es, ¿cómo te sientes? No solamente, mira, yo sé que eso es pecado, no, es, ¿y cómo te sientes tú? Y te aseguro, yo he tenido la oportunidad, hace unos días hablaba con una joven, que ella
ha tenido muy malas experiencias, se novió y le han traicionado, le han fallado, le han hecho de todo, y sufría muchos vacíos emocionales. Y ella con lágrimas un día nos dijo, estando mi esposa también allí, nos dijo, yo tomé la decisión de buscar el amor en el mundo de las lesbianas, porque pensé que ellas eran fieles, pensé que ellas no me iban a fallar, porque los hombres me hicieron mucho daño. Y le dije, ¿cómo te ha ido en ese mundo? Me dicen, he tenido 3 novias y las 3 me han sido infieles. Porque el problema no es si eres lesbiana o si eres hombre o mujer o heterosexual. El problema de raíz es el pecado. El pecado te va a llevar a ofender a Dios y a herir a los demás. Entonces, esas personas heridas van a profundizar sus heridas y van a hacer mucho más daño a otros. Entonces, ¿cómo abordarlos? Es más, para cerrar esta pregunta y abordar las otras, que me va a ayudar mucho eso, yo les recomiendo, si alguno desea, anote mi número, yo les voy a enviar un libro, solo al correo porque es muy pesado, de Hannah Hunt, que se llama Consejería, es un libro de consejería especial. Si tú estás tratando con una persona que tiene problemas en el área del lesbianismo, del homosexualismo, de cualquier índole, especialmente en esas áreas, ese libro te va a dar unas pautas. Ella es una consejera cristiana profesional que te da unas pautas impresionantes de cómo acercarse a aquellas personas, y estoy seguro que les va a ayudar muchísimo. Si alguno está interesado, anoten allí mi número, es 313-605-2689, 313-605-2689. Y usted me dice, pastor, tengo que llevarla, me deja ahí su correo, me escribe al chat, me deja un correo y yo se les procuro enviar. Es un libro muy bueno que les va a ayudar mucho sobre cómo abordar a estas personas, sobre todo porque ellas necesitan sanidad interior, lo que hablábamos ayer, necesitan ser sanados interiormente antes de que ellos empiecen a entender muchas veces que lo que están haciendo es ofensivo delante de Dios. Eso sería básicamente lo que pudiese mencionar ahí. La otra pregunta era de ese mismo tema. Había otra. Qué pena, me ayuda porque son preguntas. ¿Cómo debería abordar el tema de una familia cristiana con su hija? Ya, bueno, principalmente, ya si es a nivel de familia, acercarse a la persona y hablarle sobre el origen. El modelo de Jesús siempre fue el mismo. Cuando él le trajeron al muchacho endemoniado, literalmente él preguntó, ¿hace cuánto le sucede eso? Y el padre dijo, desde niño. Entonces hay que buscar la raíz, hay que buscar el origen. ¿Cómo entró? Algunos entró por abuso, otros entró por rechazo, otros entró por una posesión del mal, otros entró por una película, por una conversación, por una amistad, por una falta de identidad, por baja autoestima, por heridas del alma, por pornografía, porque la pornografía induce a eso, por algún área que se abrió en el pasado, y hay que hablar de eso con amor y con verdad. Ok. Hay que hablar de aquello con amor y con verdad. Y lo primero, si se va a tratar cualquier problema, es ir a la raíz. Eso sería básicamente, ir a la raíz. Y lo segundo es prepararse, formarse, capacitarse para ahondar lo que sigue. Para eso el libro que les recomiendo les puede ayudar también. En caso en que la nueva criatura en Cristo, siendo del mundo, cambió su sexo por métodos quirúrgicos y en su proceso de conversión se arrepiente de esto, ¿cómo repercute no poder revertirlo? Claro, es muy tremenda, esa pregunta es bien tremenda, precisamente porque el enemigo es experto en matar, hurtar y destruir. Y hoy en día se está utilizando la ciencia de muy mala manera, aún antiéticamente, aún contrario al diseño, contrario a la ciencia, contrario a la voluntad, contrario a la lógica, contrario a la razón, contrario al diseño. Y se está utilizando el avance científico para hacer una cantidad de transformaciones que obviamente van a afectar en todo el sentido de la palabra, incluido en aspectos físicos, psicológicos, psiquiátricos, mentales, biológicos, o en fin, hormonales, en todo el sentido los va a afectar. Y por supuesto, si una persona en el proceso, después de haber decidido
hacer algo tan tremendo. Y es cierto que cuando usted oye, dice, no, pero es que antes de hacer una cirugía de ese nivel, normalmente lo someten a un proceso de análisis psicológico y le hablan mucho tiempo, pero ya hay muchos que han desenmascarado eso y han demostrado que definitivamente no. Hoy en día es muy fácil, lamentablemente, entrar en eso, y hay muchas organizaciones que solo por dinero pues lo hacen sin medir las consecuencias del daño que les van a hacer a aquellas personas. Es decir, si el simple hecho de que a ti te hagan mal un asunto, una cirugía odontológica, por ejemplo, hay gente que ha llegado a la muerte por eso. Pues imagínense lo que tiene que ver con algo que toque aspectos literalmente biológicos del ser. Van a afectarles. Algunos, como dice la pregunta, en algún momento van a querer regresar. Y van a tener que enfrentarse en algún momento de la vida a algo que no es fácil decirlo, pero que hay que decirlo, y es lo siguiente. Y es que Dios perdona pecados, pero no puede perdonar consecuencias. Conozco el caso de una mujer, o de un hombre más bien, que nació en la iglesia, creció en la iglesia, y alguien le dijo, mira, tú eres loco, ¿cómo se te ocurre todo el tiempo los fines de semana en la iglesia? Te invito a un bar, te invito a una discoteca, y terminó yendo a una discoteca el fin de semana, y en aquella ocasión, literalmente, una mujer muy hermosa, muy bonita, se le acercó, lo sedujo, y esta mujer era una mujer que tenía una contaminación de una enfermedad de transmisión sexual. Ella lo sedujo, lo invitó, se acostó con él quedó con SIDA en aquella ocasión. Su primera vez que sale, su primera vez que tiene una relación, su primera vez que queda contaminado con una enfermedad así. Al día siguiente regresó llorando a la iglesia, pidió perdón, el Señor lo lavó, lo llenó con su Espíritu Santo, pero se murió con SIDA. Es decir, hay cosas como estas tan serias, y es por eso que la ideología de género es algo tan diabólicamente destructivo para la humanidad. Porque ellos no le enseñan las consecuencias. Y lamentablemente hay gente que aunque llegue a Cristo, muchos van a tener que asumir consecuencias, por lo menos biológicas. Ya Dios podrá sanar el alma, ya Dios podrá restaurar las emociones, el espíritu, pero ella tendrá que asumir las consecuencias. Y no es fácil, pero oramos a Dios que les ayude si alguno está pasando por algo tan tremendo así. Pero finalmente, si es de Dios, esa persona no va a cambiar su salvación por volverse al mundo, porque es hijo, y el Hijo de Dios prefiere aún el proceso, pero en Dios para salvación, y no perderse por completo. Amén. Amén. Quiero decirles que no nos va a alcanzar el tiempo para todas las preguntas, Sí, solamente vamos a hacer dos más, porque tenemos nuestros bautismos, entonces van dos preguntas más y terminamos. Oh. Entonces, la siguiente es: si fue concebido por inseminación artificial si fui concebido por inseminación artificial y siento que no pertenezco al plan de Dios, ¿qué hacer? Bueno, algo bien importante a tener en cuenta aquí es que todo lo que tiene que ver con la ciencia bien usada para propósitos benéficos es algo que la Biblia respalda. La Biblia dice que Dios, los ojos de Jehová velan por la ciencia. Y hay aspectos como el que acaba de mencionar ahí la pregunta, donde se utiliza el avance científico para poder ayudar, por ejemplo, a una pareja a tener hijos, en este caso. Pero volvemos a lo que mencionaba hace un momento. Número uno, la ciencia no da vida. La vida procede de vida. Y la vida hecha en la tierra procede de la vida que es Dios mismo. En ese sentido, cuando se utiliza la ciencia bien, es decir, por ejemplo, usted puede utilizar la ciencia y el avance tecnológico para crear bombas atómicas y nucleares que hacen terrible daño a la humanidad. Pero al mismo tiempo puede utilizar la ciencia y el avance tecnológico para utilizar esto. Ahora, si la persona muchas veces, tal vez por un malentendimiento, se le ha dicho que si tú eres resultado de inseminación artificial, entonces tú no haces parte del plan de Dios, tú no eres un ser humano. En primer lugar, tú tienes vida, tienes cuerpo, tienes alma y ya tienes espíritu. De lo contrario, no serías un ser humano. Podría ser en la robótica una máquina o una máquina y nada más, pero no eres una máquina. Eres un ser humano que Dios utilizó la ciencia avanzada para algo bueno,
y eres parte del plan de Dios, empezando porque no hay ningún ser humano en la tierra que haya nacido que no venga de parte de Dios. Y quiero decir algo más triste, digamos, aparte de decir algo lindo hace un momento, pero algo triste ahora. Todos los seres humanos que han sido asesinados en el vientre de mamá, todos estaban en el plan de Dios. Y las vidas de esos millones, se habla de que en el mundo ahora hay por lo menos 8.000 millones de habitantes, y el cálculo en sumatoria de lo que se ha hecho, la mayoría de los estadistas han dado la suma de que entre los famosos, entre comillas, abortos legales, como también los ilegales, los denunciados y los no denunciados, los públicos y los no públicos, se está hablando de un promedio de 6.000 millones de abortos desde la época que se comenzó. Es decir, es como matar a toda la humanidad solo vía aborto. Ellos también son parte del plan de Dios, y Dios juzgará su sangre inocente. La Biblia es clara en decir que Dios aborrece el derramamiento de sangre inocente, pero los que han venido por medio de algo científico también son, de un avance científico bien usado, son parte del plan de Dios también. Amén. Así que Dios bendiga a esa persona, si es lo que ahora te preguntó ahí también. Muy bien. Vamos a terminar por cómo influye el socialismo. El socialismo actualmente. Ya. Bueno, básicamente el socialismo surge de una ideología que es la ideología marxista. El marxismo proviene de un ateo llamado Carlos Marx, que entre otras cosas decía que la religión es el opio del pueblo. Era una persona que había tenido algunos conocimientos de las cosas de Dios, pero tergiversó muchas cosas y finalmente terminó siendo una persona opositora radicalmente a los principios de Dios. Y él entonces empieza a observar lo que le llaman injusticias en la sociedad, y ahí es donde viene el problema. Cada vez que el hombre pretende dar soluciones a los problemas del hombre, pero sin Dios, lo único que termina creando es un monstruo que destruye a la humanidad. Niklas Lucas, un estudioso muy interesante que escribió entre otros un libro muy bueno que se llama Neoentes, que habla del transhumanismo, que se lo recomiendo, muy bueno. Él dice: yo te resumo el socialismo y el comunismo con la siguiente expresión: más de 100 millones de muertos. Los que conocen la historia de la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas, sabemos a qué se refiere eso. Entonces, en ese sentido, debemos saber que cada vez que el hombre pretende solucionar los problemas del hombre, en la humanidad siempre va a ofrecer alternativas humanas, pero sin Dios. Y sabemos que cada vez que el hombre quiera arreglar los problemas del hombre sin Dios, va a terminar empeorando todo. Por ejemplo, Karl Marx proponía una solución materialista, proponía una solución de los problemas, según él. El único problema de la historia de la humanidad era que había dos grupos en los que estaba dividida la sociedad. Número uno, él hablaba de los proletarios y hablaba de los burgueses. En otras palabras, hablaba de los ricos, pero hablaba de los pobres, de los terratenientes y de los que no tenían nada, de los abusivos y de los abusados. En otras palabras, de los malos y de los buenos. No obstante, el problema de esa visión es que circunscribe a las personas de abajo, a los proletarios, a los trabajadores, a la gente humilde, los circunscribe haciendo creer que ellos son buenos, son mansas palomas, son santos, son buenas personas, y que los de arriba, ellos sí son malos, son unos ogros. Y cuando tú vas a la Biblia, porque aquí viene el secreto, si hay algún hermano aquí, una mujer, un joven, un adolescente, un consejo que te va a servir a ti. A mí me ha servido mucho. Alguna vez me preguntaron, aquí mismo en Bogotá, en otro lugar, me dijeron: pastor, ¿cómo hace usted para estudiar tantos temas de todo lo que usted estudia y nunca confundirse? Es decir, ¿usted ha dudado alguna vez de la Biblia? ¿Ha dudado de Dios? Yo les he dicho: mira, algo que mi papá me enseñó fue esto. Cada vez que tú estudies lo que sea, la ciencia que sea, la doctrina que sea, la religión que sea, lo que sea que tú estudies, el secreto es: examínalo todo a partir de las Escrituras. Es decir, tú puedes escuchar lo que dijo Karl Marx. Yo doy una clase completa que se llama Socialismo, Marxismo y Comunismo en un seminario, y ahí explico pues más a profundidad, pero básicamente el detalle es que cuando analizo punto por punto de la idea de Marx y la comparo con la Biblia, número uno, es 100% antibíblica,
Número 2, es absolutamente contraria a la Biblia. Y número 3, la Biblia está en contra absolutamente de su forma de ver la vida. ¿Y cuál es el problema? El problema es que lamentablemente cuando el socialismo básicamente la idea de que nadie tenga más que nadie, sino que todos tengan por igual. Suena bonito, pero no es bíblico. Suena agradable, pero no es posible. Es decir, hasta el día de hoy nunca ha sucedido. Todas las naciones donde han intentado imponer el socialismo, lo único que han terminado es con lo que pasó en Venezuela, con lo que pasó en Cuba, en fin, nunca se ha podido poner en práctica. ¿Por qué? Porque el socialismo parte de la idea de que para poder hacer que haya justicia social, dicen ellos, es decir, para que todos tengan equitativamente y que todos tengan por igual, entonces tiene que haber una fuerza poderosa llamado Estado, y el Estado tiene que hacer por leyes o por imposición que los ricos se les quite y se les dé a los pobres, y que así todos tengan por igual y que así habrá una paz. No obstante, número 1, eso muchos ignoran Éxodo 20 y Deuteronomio 5, donde dice la Biblia: no robarás. Y quien está de acuerdo con el socialismo está de acuerdo con la idea de Robin Hood: le robo a los ricos para darle a los pobres. Pero que le robes a un rico para darle a un pobre no te quita que sea ladrón. ¿Sí me explico? El problema de la ideología es que pretende traer una solución a la humanidad, pero sin Dios. Y esa solución lo único que ha hecho es crear más división. Pero ¿qué te dice la Biblia? La Biblia te dice varias cosas. Número 1, dice claramente: al rico y al pobre los hizo Jehová. La Biblia dice que no todo ser humano va a tener riquezas, y no todo ser humano va a tener pobreza. ¿Por qué? Porque a algunos dice que les dio el poder para hacer riquezas, y a otros les dio la capacidad de serles fieles a Él, aún en su pobreza. En otras palabras, el cristianismo no promueve que seas pobre, ni tampoco promueve que seas rico. El cristianismo bíblico te dice si tú fuiste llamado a tener riquezas, Dios te va a dar capacidad de gobernar esas riquezas, sino que ellas te gobiernen a ti. Pero si tú fuiste llamado, si tú eres de ese tipo de personas que con cualquier dinerito ya te crees el papá de los pollitos, entonces tú tienes problemas en tu alma, tú no tienes capacidad de tener dinero. Hay gente que medio tiene dinero y se lo desperfarra, tampoco tiene capacidad de tener dinero. Entonces, el modelo bíblico te enseña un balance. El modelo bíblico te dice que incluso, te voy a decir algo, con esto cierre, te va a sorprender. Es más, me voy a poner de pie para que se me acuerde. Te voy a decir esto. Para la gente que cree que el socialismo, con su idea de que todos deben tener igual y que así todo va a estar bonito, se olvida, número 1, de que el único que debe ser soberano en la vida de la humanidad es Cristo Jesús, el Rey de la Gloria. Pero el socialismo te dice que es el Estado el que va a controlar los bienes y va a dividirlos entre los ricos y los pobres. Amados, si el del Estado tiene un corazón pagano, pasa lo que siempre ha pasado. Ellos se quedan con las riquezas y a los demás les dan de a migajita, de a subsidio, de a poquitito, y ellos dicen que les dieron mucho. Pero si tú miras las arcas de los que dicen que defienden a los pobres, pero son archimillonarios, me da risa cuando escucho a algunos que dicen: fulano de tal, el presidente, él defiende a los pobres. Le digo: ¿tú sabes que eres una persona archimillonaria? A ver, dime si no te parece ser millonario gobernar 30 años en el Senado y ganar un mínimo de 20 a 30 millones al mes. Si tú cuando te ganas un mínimo ya te sientes bendecido. ¿Ves? El punto aquí es este: el cristianismo bíblico te hace trizas la ideología del socialismo. ¿Por qué? Porque el socialismo te dice: aquí todos debemos tener por igual. El cristianismo te dice: no, ni en el cielo vamos a tener todos por igual. ¿Cómo? Sí. Si tú has estudiado el tribunal de Cristo, te vas a dar cuenta que la Biblia dice claramente que aún ante el tribunal de Cristo, salvos y todo, algunos sus obras se las van a someter al fuego de la mirada de Dios, y dice que a los que hicieron sus obras como plata, como oro o como piedras preciosas, el fuego no las quemará y les darán recompensas. Pero hay otros que, aunque están en la iglesia, que aunque sirven y hasta sean salvos,
sus trabajos, sus obras las hicieron no con amor, no con agradecimiento, no con excelencia, sino porque toca, porque me dijeron, porque yo era del comité. Y literalmente dice la Biblia que sus obras serán como madera, como heno y como hojarasca. Y el fuego las quemará. Y dice, serán salvos así como por fuego. Es decir, serán salvos, pero no recibirán recompensa. Es más, la Biblia habla de coronas, y no todos recibirán las mismas coronas. La Biblia habla de galardones, y no todos recibirán los galardones. Es decir, para la idea absurda socialista que te dice que tú debes tener todo por igual, número uno, no todos tienen la misma capacidad, ni en la parábola de los talentos. La Biblia dice que el Señor le dio a cada uno según su capacidad. Si tú le das 1 millón a una persona que tiene problemas con las drogas, ¿le estás haciendo un bien? El tipo va y se lo fuma todo. Pero si tú le das 1 millón a una persona que tiene mente de superación, de crecimiento, de empresarial, esa persona va a hacer de 1 millón mucho más. Entonces, el problema del marxismo y socialismo básicamente es ese, que te hace creer que con que le den a todos lo mismo, significa que todos van a prosperar igual, y te darás cuenta que en la vida real no es así. Es cierto que le den a todos lo mismo, aún así, dependiendo de la mente, el corazón, de cómo esté el alma, el espíritu, la idea, el corazón, el todo lo de esa persona, van a terminar en escenarios distintos. Entonces, concluyendo, el peor problema del socialismo, ¿cuál es? El problema del socialismo marxista, o el que surge de Marx, es hacerle creer a la gente que los ricos son los malos y que los pobres son los buenos. Pero yo conozco pobres que no son nada buenos. El problema del socialismo es hacerle creer que el pudiente llegó allá porque es un ladrón. Pero yo conozco pobres que son re ladrones. Como dirían aquí en Bogotá, re ladrones. Es decir, el problema no es si eres rico o eres pobre. La Biblia dice que hay que juzgar no pensando en si eres rico o eres pobre, sino justamente. Y dice, en el juicio no te inclines porque es grande o es pequeño, porque es rico o porque es pobre, sino con justicia juzgarás. Y ahí está el secreto. El secreto está en, porque hay gente que me ha dicho, pero pastor, esos tienen plata. Yo digo, bueno, hay que examinar. Si tienen plata porque le hizo al narco, tiene problema. Pero si tiene dinero porque es una persona esforzada, valiente, inteligente, que crea, que Dios lo bendiga. Y uno dice, no, pero es que los pobres son malos. Digo, si es pobre porque es un vago, un holgazán, un perezoso, él es el del problema. Ah, pero si es pobre porque, bueno, sufrió una enfermedad, porque le robaron, por algo que ya se sale de sus manos, allí es donde debemos ayudar. Y te termino con esto. El socialismo te dice que hay que ayudar a todos. La Biblia te dice que no, que hay que saber a quién ayudar. ¿Cómo? Es más, yo les puedo mandar por ahí el folleto a los que me escriban, que escribí, que se llama Justicia Social versus Justicia Bíblica. Y te darás cuenta la gran diferencia. La justicia social te dice, ayudemos a todos. La justicia bíblica te dice, incluso Pablo dijo, mira, pónganme en la lista las viudas, pero las que realmente lo son. Es decir, no le pase lo que pasó aquí en Colombia, que hasta Francia Márquez recibió ayuda de pobres. Es decir, no me vengan a mí con un cuento de esos. A mí me han llegado subsidios por ahí, por internet. Yo no necesito subsidios. No sé por qué hacen esos estudios. Es decir, no soy rico, pero yo no necesito ese tipo de subsidios, porque mi bendición viene de algo superior a un subsidio. Y yo pero ¿por qué me escriben a mí? Es decir, yo no puse mi nombre por ningún lado, pero me apareció y que el gobierno no. Amados hermanos, finalmente como iglesia debemos aprender a pensar bíblicamente y no paganamente. Porque hay cristianos que son cristianos de nombre, cristianos de doctrina, tienen tal vez un corazón sano, pero tienen una mentalidad pagana. Oh, pastor, sí. Hay algunas personas que me han dicho, pastor, yo creo en la unicidad de Dios, bautismo del nombre, arrepentimiento, las llaves del reino de los cielos, gloria a Dios, amén, que Dios te bendiga. Ajá, ¿qué más crees? No, yo creo que hay que amar, que hay que perdonar, muy bien, ok. Pero estoy de acuerdo con el aborto, pastor.
Soy líder y estoy de acuerdo con el feminismo. ¿Ah, sí? ¿Y tú sabes siquiera cómo surgió? ¿Tú sabes que las primeras mujeres defendían a mujeres de verdad? Y no eran feministas propiamente dichas. Los de ahora ni siquiera saben qué es ser mujer. Porque les preguntan, dígame qué es ser mujer. Dicen, no sé definir qué es ser mujer. ¿Ves? Eso sucede con el socialismo. Toda ideología satánica que parte de la idea de la negación de Dios y que pretende ofrecer una solución a la humanidad, en lugar de ayudar, va a empeorar. Y si no, pregúntale a las feministas cómo en marchas feministas las mujeres trans golpean a las mujeres de verdad. Y con eso ya te he dicho suficiente. Que Dios les bendiga ricamente. Amén. Yo quisiera